Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena hoy mi vida. Hola, ¿cómo está? Qué gusto compartir con usted, como todas las semanas, en este su programa El Poder del Espíritu Santo. Yo soy apasionada por el Espíritu Santo, porque me impactó desde el primer día que alguien me presentó al Señor Jesús y empecé a ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Inmediatamente, eso es algo así como el amor a primera vista. O sea, el amor a primera vista te impacta, te cautivó, obtuvo tu atención, pero de ahí en adelante fuimos desarrollando una relación en la que cada día yo me enamoro más. Es algo, porque no es algo que se dice, es algo que realmente existe. Y hace unas semanas en un programa que hicimos aquí, nos visitaron desde Argentina el profeta Ariel Basquir, y que hoy también está con nosotros. Profeta, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa. Muchas gracias. Y el salmista Héctor Canseco, que viene desde México. Gracias. Bienvenido. Bien, gracias una vez más a todo Costa Rica, saludamos y bendecimos. Gracias. Como hablaba ahorita en la introducción, el Espíritu Santo es real, realmente existe. Sí, realmente lo que estabas diciendo, Xochitl, con tus palabras, como lo dice la gente, el pueblo de Dios, dice, es algo que existe, pero en realidad es alguien. Es alguien. Con tus palabras lo describiste como si es alguien. Y es alguien, Él es una persona espiritual. Uh-huh. Es el Dios Espíritu, es el Espíritu de Jesucristo, es una persona y Él está aquí sentado con nosotros. Y al mismo tiempo va a estar sentado con las personas que nos están viendo y oyendo. Amén, así lo creo. Así. Y en el programa, en la oportunidad anterior que tuvimos, estuvimos hablando mucho sobre los hábitos proféticos. Y a veces a la gente, y también lo hablamos en el programa anterior, a la gente le cuesta entender cuáles son los dones proféticos, cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo, porque como es algo sobrenatural, claro, a veces nosotros los humanos queremos encontrarle una explicación lógica a cada cosa o una explicación científica, pero no se puede explicar, porque su poder es sobrenatural y sus manifestaciones también, y nosotros no podemos explicar algo que a Dios solamente le place hacer. Y lo científico, discúlpame Xochitl, lo científico solo llega hasta lo físico. Sí. No entiende lo que hay detrás de lo físico o lo que determina y determinará lo físico, la tercera dimensión. Estamos hablando ya de la cuarta dimensión. Quizá a muchos pastores dimensión, no, sí, está explicado científicamente como la cuarta dimensión, que es la dimensión del espíritu, donde todo sale a lo físico. Y realmente muchas personas dicen, no, si yo no lo puedo tocar, si yo no lo puedo explicar, entonces no existe, esto es producto de nuestra imaginación. Claro. Escuchaba una amiga un día de estos que decía que ella va hablando con su mejor amigo, el Espíritu Santo, toda la mañana mientras va para el trabajo, y que ella llegaba y le contaba a sus compañeros de trabajo las instrucciones que el Espíritu Santo le da para poder desarrollar el día a día, para poder ser exitosa. Ella es vendedora, exitosa en las ventas, y siempre ella se gana los premios porque que le ponen en las ventas, en su trabajo, porque dice que sus compañeros le decían, pero ¿cómo lo logra usted? Usted no es bonita, usted tampoco es que habla así exageradamente bien, ¿cómo es que usted? Porque a veces la gente cuando no entiende lo que quiere es dañarte. Sí. Entonces, es un instinto humano. Exacto, te van a decir todos tus defectos y porque usted es merecedor y yo no. Pero ella ha desarrollado un hábito con el Espíritu Santo, y ellos se burlan de ella y le dicen, o sea, usted me va a decir que usted viene todo el día, toda la mañana en el carro hablando con alguien que nadie lo ve, que nadie lo puede tocar, y que él le responde en su mente, y que usted obedece y cumple con las direcciones que le da el Espíritu Santo, y que todo le sale bien. Y ella dice, correcto, pero eso es nuestro analizar humano. O sea,
En Los realidad lo límites que estaban físicos. haciendo era burlándose de lo que ella estaba diciendo que es su relación con el Espíritu Son Santo. los límites físicos de la humanidad que tenemos. Pero cuando se nos revela lo espiritual, en realidad nosotros somos un espíritu. Cuando el espíritu sale de nuestro cuerpo, ya este cuerpo no sirve para nada. Solamente es un vehículo esto. Y la palabra nos revela que nosotros estamos unidos al Señor a través del espíritu de hombre que tenemos. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 16, hablando del espíritu. El hombre conoce las cosas del hombre, nuestras cosas humanas, a través del espíritu del hombre que hay. Eso es lo que nos diferencia principalmente de los animales. Tenemos razonamiento, nos proyectamos, nos condicionamos. Son las características del Dios vivo, del Dios Altísimo en nosotros. Por eso Él nos dijo, Él habló en el Edén, dijo, vamos a hacer, o sea que el Señor estaba hablando con el Señor mismo, o sea, el Señor es uno solo, pero también son tres personas a la misma vez. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijeron, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el original hebreo significa conforme a nuestro carácter. Y son tres personas en uno solo, pero con igual importancia. Igual No importancia. podemos. Y son uno al final. Exactamente. Y así tenemos que ser nosotros en nuestro ser. Y es que hay gente, Espíritu, alma y cuerpo en uno solo con el Espíritu Santo. y hay gente que dice, ¿cómo va a hablar el Espíritu Santo? ¿Cómo se va a El recibir Espíritu instrucciones? Santo tiene, que es el Señor mismo, tiene muchas formas de hablarnos. Puede ser de forma audible, pero hay una realidad que los que están en Cristo no necesitan que el Espíritu Santo le hable de forma audible, porque ya está dentro nuestro. ¿Y cómo diferencias tu voz de voz del Espíritu Santo? Eso es lo que vamos a dar en la escuela profética en la iglesia Cielos Abiertos. Ok, qué bien. Don Hay Héctor, tema ya listo. don Sí, Héctor, cuénteme, ¿usted ha tenido alguna experiencia así que pueda reforzar nuestro tema de hoy? Lo que siempre hemos experimentado en estos últimos años, cuando el Señor nos ha dado esa madurez y el carácter del Señor se ha forjado en nosotros como Él lo quiso desde un principio. Y comparto esto porque a veces cuando el Señor te encuentra, porque dice la palabra de Dios en Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. O sea, nosotros que somos, yo estoy en la iglesia porque un día encontré a Jesús, un momento, no, Jesús nos dio la oportunidad de conocerle y nos abrazó y dijo, este es mío. ¿Por qué? Porque hay una asignación profética desde antes de que usted nazca. De la fundación del mundo ya estaba Xochitl, ya estaba Héctor, ya estaba Ariel, ya estaban los que estamos aquí con una asignación que algunos de nosotros todavía no la encontramos. En espíritu, o que todavía no. El Señor se nos ha revelado para decir, usted ya tiene que meterse a lo que usted vino a la tierra con un propósito. Entonces, ¿por qué hice ese paréntesis? Porque lo primordial siempre va a ser la palabra de Dios en el corazón. Porque las palabras tienen poder. Todo se creó con una palabra de Dios, de su boca, de su corazón. Y cuando dijo hagamos al hombre, como dice el profeta Ariel, lo hizo con una palabra, con el poder de la palabra. Nosotros inclusive a veces soltamos palabras sin darnos cuenta de las consecuencias de las palabras que soltamos. Porque dice la palabra, y comparto con esto, me gusta mucho ese pasaje donde cuando el Señor dice que venían y luego tuvo hambre y estaba una higuera. Entonces dijo, yo quiero un fruto para sustentar esa hambre. Entonces lo único que encontró fue apariencia, las hojas. Entonces, y al siguiente día dice que, pero mira Señor, la higuera que tú maldijiste, ahora nunca hay una palabra de maldición, solamente dijo el Señor, y que no coma nadie fruto de ti. Pero el Señor sabía que se iba a secar desde raíz. Era una característica de maldición, pero exactamente, no una pero Pedro entendió y se fue revelado, Señor, la higuera que maldijiste. Ahora el Señor le había dicho, bueno, yo solté la palabra y yo sabía que eso iba a pasar porque yo solté esa palabra. Pero hay una enseñanza que ya les deja que dice, todo lo que pidieres, cuando habla de que si el monte usted le dice que se vaya a la mar, si usted lo creyere y no dudar en su corazón que todo lo que usted dijo va a pasar, se va a cumplir. Entonces, esa parte se hará. Entonces, eso es un hábito. Es un hábito. O sea, que usted tiene que caminar en la asignación del Señor creyendo que lo que Dios ya puso en usted y las palabras que usted va a soltar, así como cuando Elías paró la lluvia por su palabra y el Señor la respaldó con una asignación especial. Entonces, la palabra tiene poder. Es uno de los hábitos
que tenemos proféticas que tenemos que hacernos de nosotros, ya está en nosotros, en nuestro interior. ¿Y cómo sacamos buenas palabras? Teniendo un tesoro bueno. Exacto. Yo quiero invitarlos a todos ustedes para que se queden con nosotros, porque cuando nosotros no conocemos a alguien, es muy difícil que le creamos. Y es muy difícil que cuando usted no conoce a alguien, usted quiera compartir con ese alguien. Pero hoy el Señor hizo este día, este programa, para enseñarnos cómo desarrollar esos hábitos, cómo conocerlo, cómo entrar en intimidad con Él, para que cada vez que nosotros hablemos, esa palabra se lleve, sea concreta, se lleve a cabo, pero Él nos va a enseñar cómo tenemos que hacerlo en dirección con Él directamente, porque a veces hablamos solo tonterías, solo lo que se nos ocurre, y no es lo que Dios quiere que nosotros hablemos o declaremos. Ya casi regresamos. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad y restauras mi. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Wow. Gracias por continuar con nosotros. Hoy nuestro tema es hábitos proféticos, pero posiblemente usted diga, ¿y quiénes tienen que desarrollar esos hábitos proféticos? ¿Y para qué yo quiero desarrollar un hábito profético? Porque tal vez crean, bueno, el profeta porque es profeta, y no solamente al Señor le plació que él sea profeta, sino que a él le gusta, posiblemente alguien piense así en su casa, pero esto es para todos, no solamente para Así algunos. es, absolutamente. La iglesia de Cristo ya estaba cimentada en una base profética. Aunque no sean profetas, la iglesia de Cristo ya es profética. Porque la misma escritura lo dice, y que Él puso su fundamento sobre los apóstoles y profetas. O sea que hay lo apostólico es el orden, lo profético es la dirección, la sensibilidad. Y toda la iglesia tiene que estar basada en lo profético. Un creyente, un cristiano, en realidad un cristiano. Cuando hablamos cristiano no es simplemente creyente, sino el que forma parte de un discipulado de la palabra del Señor. El Señor llamó a los creyentes a pasar a discípulos y siervos y hijos. Creyentes, hijos, discípulos y siervos. Usted de creyente pasa por potestad, por derecho, a pasar a ser hijo por derecho, como dice la palabra, pero de hijo tiene que pasar a ser discípulo para ser siervo. Porque alguien no puede servir si no está capacitado en lo que está sirviendo. ¿Para qué, ni cómo, ni de qué manera, ni con qué dirección, objetivo? Entonces la iglesia de Cristo ya está basada en lo profético, y un cristiano necesita tener hábitos proféticos, porque los cumplimientos son para todos, personales, familiares, congregacionales, nacionales. Hay distintos propósitos y cumplimientos, y lo que dice el Señor, por los frutos los conocerán. Los frutos son los resultados de los cumplimientos en una persona, y a nivel matrimonial, familiar, generacional, son distintos tipos de frutos. Y en sí el cristiano necesita tener hábitos proféticos para sensibilizar su relación con el Espíritu Santo, que es una persona, y Él está aquí. Lo que pasa es que usted, al no reconocer al Espíritu Santo como una persona, sino como una fuerza o algo, como hablan las falsas doctrinas de distintas religiones que hay hoy, usted al no reconocerlo como una persona, Él no se da a conocer. Porque si usted va a interactuar con alguien, usted en esa misma acción está manifestando una seguridad y convicción que Él es una persona. Entonces Él va a reaccionar a tu acción conforme, o a nuestra acción conforme a nuestra convicción y certeza, que es al final la fe. Al final de la fe. Entonces nosotros necesitamos tener hábitos proféticos como principios proféticos como cristianos. Además, cristiano significa pequeños ungidos de Dios, significa etimológicamente. Pequeños es anos Christus, ungidos, anos pequeños. Necesitamos
porque no entendemos ni para qué se nos dio la unción, ni cómo tenemos que usarla, y el Espíritu Santo es el que nos vino a guiar en todo, desde como usted contaba de su amiga, el Señor nos vino a guiar en todo, no solamente con lo espiritual, sino también con lo físico que repercute en lo espiritual. Lo espiritual está totalmente entrelazado a lo físico. Por eso el Señor dijo, el que pida, se le va a dar, pero desde el mundo espiritual al físico. El que busque, que es una acción física, quizá buscando al final en lo espiritual, va a encontrar. El que insista, se le va a atender. El Señor reacciona a nuestra acción física, queriendo también repercutir en el plano espiritual desde nuestra acción física, porque nosotros, es una realidad que nosotros nos conducimos en el plano físico, pero somos parte del espiritual, queriéndolo entender o no, entendiéndolo o no, ya somos parte, porque todo esto es creado, como dice la palabra del Señor en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido formado el universo por lo que dijo, por la palabra de Dios. Por tanto, lo que se ve, lo físico, lo palpable, como hablaba usted, fue hecho de lo que no se ve. O sea que, al fin y al cabo, no sé si, como le dicen el Big Bang, pero hay una parte científica de lo físico que puede comprobar la misma palabra. O sea, no había nada. Y nada en el mundo físico. Pero lo que se ve hoy en la NASA y eso, es todo físico. Es verdad, sí, no había nada. Entonces el Señor soltó la palabra que se materializó, como que después nos enseña el Señor Jesucristo en Marcos 11, 20 al 26, que dijo Héctor, que nosotros somos representantes del Dios que es espíritu en el plano físico, para lo bueno, y bueno, también cuando uno es negligente, lo malo. Pero el Señor soltó la palabra desde su plano espiritual y ahí se creó en lo físico. De la nada hubo un impacto en lo físico y se creó todo esto. Profeta, ¿y cuáles serían esos hábitos proféticos que tenemos que desarrollar? Héctor nombró uno que es la declaración, pero el mismo Señor nos habla de que de la abundancia del corazón habla la boca, pero no es el corazón el que late, sino es el centro de la humanidad. Habla del corazón ahí, la palabra en griego y en hebreo, como se escribió, es el centro de la humanidad el corazón. El espíritu, el alma y el cuerpo en uno solo. Porque si usted está desalineado, usted no puede ir para ningún lado. Por eso en Santiago dice, el hombre de doble ánimo, de doble decisión, de doble sentir, de doble pensar, de doble creer, es inconstante en todos sus caminos. Y esa palabra ánimo viene de la palabra alma en griego. El hombre de doble sentir, el hombre de doble creer, nunca va a empezar y nunca va a terminar nada. Inconstante en todas las áreas de su vida. Y Héctor habló del tema de la aclaración que estamos hablando referente a nuestra semejanza como el Dios Altísimo. No somos dioses, pero hay algo curioso con esto de la palabra, metiéndolo aquí. El Señor Jesucristo a los fariseos y saduceos les hizo renombrar algo que Él mandó escribir a través de su profeta David. Porque ustedes han oído la palabra y se volvieron dioses, dice. Y el Señor Jesucristo les dijo, la Escritura dice que ustedes al escuchar la palabra y conocerla se volvieron dioses. ¿Por qué? Porque hay una autoridad cuando nosotros recibimos la palabra sobre el mundo físico a través de nosotros. Eso lo determina el Señor si se cumple o no, pero nosotros tenemos una autoridad bajo la autoridad de Dios. Y lo dice la misma Escritura. Ahora, los hábitos físicos nacen todos desde el tesoro que nosotros tenemos en nuestra vida. Si es un mal tesoro, nosotros vamos a estar torcidos. Entonces el Señor con los hábitos proféticos cambia el mal tesoro que traemos del mundo, la formación mala de lo que nos formaron mal por no tener una formación buena en el espíritu conforme al Señor, nuestros padres, las vivencias malas que tuvimos, tenemos torceduras dentro nuestro. Entonces los hábitos proféticos los que comienzan a hacer primero es cambiar el tesoro malo, el tesoro torcido que nos vuelve torcido a nosotros, por un tesoro bueno, y que de nosotros salga lo bueno y se materialice lo bueno. Entonces, y eso sale todo del Señor.
Y un hábito profético, lo que hablamos en el programa pasado, es un libro muy determinante en los hábitos proféticos, es el libro que escribió Josué cuando Moisés parte. Pero yo predico a través de la revelación del Señor que ni Moisés ni Josué ya están en la tierra. Y siguen escritos esos libros. Por eso los teólogos, cuando se dan cuenta que la Biblia es para ellos, no hay que estudiarla porque Moisés la escribió, Josué no. Un teólogo escuché que dijo, yo dejé la teología, aunque soy doctorado, porque me robaba Biblia la teología, para mí. Porque si yo estudio desde la teología, ese libro de Josué fue para Josué y para mí. Si yo todavía sigo en esta tierra, peleando la buena batalla y necesito los hábitos de un soldado para pelear, y si la dejo de pelear ya la pierdo, porque no sé ni cómo pelearla. Entonces un teólogo, escuché de un conocido pastor mío que me contó, yo dejé la Biblia. Yo dejé la teología, de la Biblia. Dejé de estudiar a Dios para conocer a Dios. Entonces, los hábitos mayores que pueden recibir hoy las personas que están recibiendo este programa es el libro de Josué. El primer capítulo, cuando el Señor se le presenta a Josué, con una promesa, como estuve con Moisés voy a estar contigo, pero te demando, y esto. Ahí están los hábitos proféticos que en este tiempo nosotros necesitamos y que los volvió a recrear una y otra vez el Señor Jesucristo en los evangelios. El hábito profético principalmente de cuidar nuestra meditación. ¿En dónde estamos? Usted cuando va a revisar sus ahorros, su capital dineral, capital de los títulos, usted se pone a revisar. A ver, el título de mi auto, cuánto capital de dinero en dólares, vamos a hablar de lo financiero. Usted se pone a revisar y ve los billetes, ve cuánto, bueno, así habla el Señor del tesoro espiritual dentro de nuestra vida que nos define, nos determina como seres humanos en todas las áreas de nuestra vida y sobre todo como una condición de que el Señor nos pide y demanda esto. Y los frutos que vamos a tener conforme a nuestro tesoro. Entonces, con esos hábitos proféticos, por ejemplo, de en qué estás meditando diariamente. Y el Señor a Josué le dice, después de esa promesa, que Él iba a estar con él, pero tú tienes que hacer una parte, esencialmente, fundamentalmente y incondicionalmente. Tú tendrás que meditar en mi palabra, día y noche. Va a ocupar mi palabra todo tu pensar, aunque tú sigas haciendo tus cosas de humano, de hombre, porque Josué seguía siendo hombre. Tenía familia, estaba a cargo de una iglesia, por decirlo así para que entienda la gente, una iglesia de Israel de 2 millones de israelitas, a cargo de él y su familia. Entonces él tenía que ser impartido y él incorporar estos principios proféticos para después tener los resultados que al final Dios le habla después de la demanda, que necesitaba tener diariamente él y su familia. Meditarás de día y noche, Josué, en mi palabra. Pero antes le dice 2 demandas. Te demando, Josué, que te esfuerces y seas valiente. Te esfuerces, que te determines. Que te determines, no que retrocedas, ni tampoco te relajes, le dijo el Señor. Porque aunque yo te dije que yo estoy contigo, eso no significa que ya está todo terminado. Recién comienza todo cuando yo te digo que yo estoy contigo. Y eso es lo que le sucede a la gente que llega a Cristo. Ellas creen, y se ha predicado mal muchas veces, llegó a Cristo, usted tranquilo, espere que venga el Señor. No, el Señor dice otra cosa. Entran en su sitio de confort, entonces. Y eso es donde, y el Señor es donde más te saca, te demanda, te incorpora nuevos principios de vida para lo que Él te prometió se cumpla. Y sobre todo, lo maravilloso del Señor, que ahora lo vamos a decir, es que Él une los propósitos de Él, que lo dice en su palabra, en nosotros y también nuestros anhelos personales con los de Él. Los une en uno mismo con estos principios proféticos para que hasta nuestros anhelos sean determinados, no condicionados, determinados y impartidos por su palabra. Que hasta nosotros mismos tengamos anhelos correctos y también grandes, porque Él es un Dios ilimitado.
Sí, es nuestra mente es limitada, pero Él es ilimitado. Sí, aparte nos habla la Biblia de que debemos de escudriñar su palabra, escudriñar las Escrituras. No puede usted tomar la palabra y leerla como un periódico, como una revista. Tenemos que leerla y entenderla con la revelación del Señor para nosotros. Y un tema que es básico es saber, como por ejemplo su amiga, acerca de lo del Espíritu Santo, es saber que el Espíritu Santo es una persona y está con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo terminó su labor, después que se apareció varias veces a sus discípulos, el Señor se fue. Pero aún así los discípulos no entendían. Señor, quédate. Yo me imagino esa conversación, quédate. Me tengo que ir, les conviene que yo me vaya, le decía el Señor. Me imagino yo, Señor, quédate, es que queremos que estés con nosotros. El Señor terminó su asignación, su trabajo, se entregó por nosotros, resucitó, y aún en el camino, el domingo de resurrección, las mujeres iban a ungir el cuerpo, creyendo que todavía estaba el Señor ahí. Entonces, cuando el Señor se fue, dijo, pero yo rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que es el Espíritu Santo que está con nosotros ahora. Y ese mismo Espíritu nos da certeza, y tenemos que entender con responsabilidad y me viene a la mente Apocalipsis 3:20, cuando decía el siervo acerca de que toque, habla de que el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, yo estoy tocando. Si alguno abre la puerta, dice, por dentro obviamente, ¿sí? Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y así rapidito quiero explicar. Es intimidad. Sí, cuando usted, por ejemplo, llegamos ahora y me ofreció un vaso con agua, o un café o algo, o sea, no a todo el mundo invitamos a cenar ni a almorzar, porque tiene que tener, ¿qué significa el invitar a alguien a la mesa? Es que usted quiere tener algo más íntimo, no nada más por lo que usted va a comer ni va a ver en la mesa, lo que significa el almuerzo, ese tiempo. Entonces, usted le puede invitar a alguien un vaso de agua a la calle, así como no, usted le puede invitar a alguien a la sala de su casa, al living, y lo va a tener ahí solamente, pero no a todo el mundo invita a cenar. Eso es un término muy general humano, ¿no? Que solamente a tus íntimos. ¿Por qué? Porque no es nada más lo que va a cenar, usted quiere terminar la cena para que empiece a ver esa comunión, esa intimidad, como dice el siervo. Entonces ahí es uno de los hábitos también. Usted tiene que invitar todos los días a su recámara al Espíritu Santo en intimidad, y Él le va a revelar. ¿Y cómo se hace esto? A través de meditar en su palabra, porque Él es la palabra. El Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la palabra que está escrita. Y cuando la palabra entra en nosotros de forma de meditación, de discernimiento, de buscar un entendimiento, la Escritura, Él ya está entrando cada vez con mucha más, por decirlo así, peso, o abarcando mucho más nuestro ser con su palabra, porque Él es la palabra. Y si usted no busca la palabra, no medita en su palabra, Él no puede ingresar en nosotros de las distintas formas que Él es. Usted puede conocer una parte de la palabra, usted conoció ese carácter simplemente del Señor, pero tiene miles de caracteres del Señor. Muchas formas de manifestarse, muchas formas de hablar, muchas formas de manifestarse a tu vida en las áreas que nosotros somos como seres humanos, de todo tipo de áreas. No solamente la sanidad echa fuera demonios, el Señor tiene miles de formas de manifestarse en nuestra vida para direccionarnos y establecernos como Él nos diseñó primeramente. Lo que pasa que hay que entender el trasfondo o el peso o el fruto de estos principios proféticos, que el primero es tener una determinación. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. 2 veces le habló el Señor con eso. Y está en Job 22:28 una palabra que dice, decidirás solamente una cosa y la mantendrás firme, te determinarás con lo que decidiste frente a las situaciones que te quieren sacar la determinación, y ahí resplandecerá la luz en todos tus caminos, dice la palabra. Eso es un principio profético esencial y principal, es determinarse, decidir y determinarse qué vamos a hacer con el Señor. Y eso ya comienza uno a ingresar en el discipulado que necesitamos, y Él demanda de nosotros. Entonces, los primeros 2 principios proféticos insistentes del Señor es determinarse. Frente a las situaciones que nos quieren sacar de la determinación, diarias, humanas, naturales, que tienen que ver con los espirituales también, contrarios. El segundo principio profético es el tema de la meditación en la palabra. Si nosotros no, por así decirlo, como dijo el Señor, no comemos su palabra, no comemos el pan, que es Él mismo, no podemos decir que Cristo está en nuestra vida, porque Él es la palabra y nosotros lo recibimos. O sea, nos presentamos y Él entra en nuestra vida, y ahí
en una unión, entra en nuestra vida a través de su palabra, que es Él. Y la palabra también es el Espíritu Santo, que está en nosotros, pero también se manifiesta dentro de nosotros, transformándonos con la palabra que Él es Él. Por eso en Efesios 6 dice, y tomad la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Si nosotros entendemos el peso de la palabra, todo va a nacer ahí. Y todo va a terminar ahí, en todas las áreas de nuestra vida es esto. No solamente para congregarnos, es en toda la vida humana, el diario vivir. El Señor quiere involucrarse en nuestro diario vivir para volver a reeducarnos. Por eso dice la palabra también en Corintios, vamos de gloria en gloria, siendo transformados. O sea, la formación tiene que ser mudada por completo a través de su palabra, que desata la gloria, la presencia, el poder en nosotros, sobre nosotros y a través de nosotros, como dijo el Señor que iba a estar el Espíritu Santo. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero ya casi Bien. regresamos, quédese ahí. Sé que hoy, así como yo estoy aprendiendo mucho, usted también lo está haciendo. Y usted verá cómo a partir de este día, nuestra forma de buscar al Señor, de relacionarnos con Él, todo va a ser diferente, pero también los resultados serán completamente distintos. Así que quédese ahí, ya casi regresamos. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Wow. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Wow. Gracias por continuar con nosotros. Hoy nos visita el profeta Ariel Basquir y el salmista Héctor Canseco. Canseco, ¿verdad? Canseco, sí. Y hoy hemos desarrollado este lindo tema, hábitos proféticos. Qué lindo tema, cómo me gusta, porque a mí, ¿sabe qué es lo que me gusta? Aprender. Todos los días aprender. Y a veces, bueno, tal vez es mi forma de disculpar mi ignorancia, porque todos tenemos algún nivel de ignorancia. Pero yo digo, bueno, es que quisiera aprender más, pero falta compromiso. Es que quisiera escuchar al Espíritu Santo como lo escuchan otras personas, pero igual falta compromiso. ¿Y cuál es el primer principio donde dice determinarse? Tenemos que tomar la decisión. ¿Qué es lo que quiero realmente? Quiero tener una mejor relación con el Espíritu Santo, quiero conocerlo, quiero desarrollar esos dones que ya Dios ha colocado en mí, pero que están dormidos porque no me he determinado. Y hoy ha sido un programa en el que he aprendido mucho y de verdad que les agradezco mucho, y principalmente a Dios por traerlos a ustedes, a cada uno de su respectivo país hasta acá. Lo que siento muy fuerte en mi corazón, porque este programa el Señor me explicó que era hecho para que las personas aprendieran así como yo iba a aprender en cada uno de los programas. Y siento en mi corazón muy fuerte que oremos por esas personas que están en casa, para que todo lo que hemos aprendido hoy sea desarrollado, que primero, que tomemos la determinación, que a partir de hoy le pidamos al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza, porque Él nos da dominio propio. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, que Él sea el que nos dirija, que le demos ese primer lugar, porque necesitamos tomar esa decisión, y haciendo una oración, sé que el Señor nos escucha y nuestras vidas serán transformadas a partir de hoy. Profeta, no sé si quiere decir algo antes de que empecemos a orar. No, lo que decía usted, ese es el carácter del que el Señor nos pide que tengamos como creyentes, que pasamos a hijos, y ahora Él quiere que seamos discípulos, o sea, personas que Él nos discipline a través de su palabra y de la relación con el Espíritu Santo. Y el carácter principal que se necesita para ser discípulo es un carácter de necesidad de uno, de querer aprender, y también compromiso. Exactamente es el carácter que el Señor nos demanda como que tengamos, y nosotros necesitamos tener también, por el otro lado,
como discípulos, como personas que quieren discipularse y educarse nuevamente y correctamente, conforme a la palabra que creó todo y el dueño de la palabra. Y es un carácter que lo vemos cuando los discípulos, en vez de pedirle oración al Señor, no dijo el Señor, los discípulos no le dijeron al Señor, el Señor orá por nosotros, sino, Señor, enséñanos a orar. Y ese es el carácter y un principio que tenemos que tener como un hábito profético, además de meditar en su palabra, hablar solamente su palabra, que nos va a llevar a cumplir su palabra, y ahí vienen los resultados de lo que nosotros anhelamos y queremos, conforme a lo que el Señor sepa que es correcto, y Él nos va a dar mucho más abundantemente. Amén. De lo que pedimos, entendemos, esperamos, como dice su palabra. Así que la oración que simplemente vamos a impartir va a ser que el Espíritu Santo, al usted recibir estas palabras que dan entendimiento y revelación, el Espíritu Santo se manifiesta a tu vida de una forma que nunca lo hizo. Amén. Así que vamos a decretar esa palabra al Padre en el nombre de Jesucristo. Le vamos a pedir al Espíritu Santo, y es necesario que tú, antes de recibir esta oración, le pidas perdón al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el ser, es la persona más sensible de este universo, también al mismo tiempo es el poder de Dios en una sola persona. El poder, el obrar del Señor se manifiesta en su Espíritu Santo. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo, con consentimiento, sabiendo quién es el Espíritu Santo, no quiere decir que usted, porque haya blasfemado, haya dicho algo por la ignorancia, el Señor perdona, pero cuando sabemos, ese es el mayor problema. Pero si usted hoy sabe que el Espíritu Santo está diciendo, reconcíliate conmigo, hazlo, como dice en Efesios 4, 30 al 32, que despojemos de nosotros todo rencor, toda ira, toda amargura, toda culpa, todo enojo, toda malicia que entristece al Espíritu Santo. El primer paso es para que luego el Espíritu Santo se manifieste de las miles de formas que tiene que manifestarse: sueños, visiones, voz audible, voz en tu mente, cuando ya tienes a Cristo, porque Él está abierto a todos los que reciben por la fe a Jesucristo, como dice en Gálatas, así que, y en Efesios también. Así que vamos a declarar, orando al Padre en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo, a través de este programa, a partir de este día y estos momentos, comienza a manifestarse en tu vida, visible, tangible, como nunca lo ha hecho. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos, pero antes pídele perdón a Él. Así que, Espíritu Santo, te pedimos perdón por haberte contristado con cualquier tipo de actitud ofensiva hacia el Señor, hacia nuestro prójimo o a ti mismo, por haberte ignorado o no reconocido como quien eres. Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo le pedimos perdón al Espíritu Santo. Lo reconocemos y sabemos que Él es tu Espíritu entre nosotros y Él es una persona. Renunciamos a todo lo que lo entristece en nuestra vida, todo enojo, toda ira, todo rencor, toda malicia, toda amargura que venimos reteniendo. Renunciamos a eso por tenerlo a Él en nosotros, sobre nosotros y con nosotros. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, manifiéstate y dales experiencias y hazle saber, como tú sepas que es necesario, con tus perfectas estrategias, a cada persona que está viendo este programa. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y ya creemos que lo has hecho. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este lindo programa. Gracias porque hemos aprendido muchísimo. Yo en lo personal he aprendido mucho y qué importante, tenemos que pedir perdón. Nosotros no podemos iniciar o reiniciar una relación. Por ejemplo, pon el caso del esposo, tal vez usted lo lastimó, le gritó, lo hirió y nada más quiere que las cosas estén así, como si nada, ¿no? Hay
que pedir perdón, hay que arrepentirse, hay que Es una resarcir. decisión diaria, Es- un hábito diario que tenemos que tener con el Espíritu Santo. Porque todos los días cometemos errores y Dios sabe. Y sabemos muchas personas que tuvieron una relación y hoy la perdieron con el Espíritu Santo por desconocer esto. Y la palabra está en Efesios 4, 30 al 32, la revelación de por qué se perdió esa relación. No solamente con Él mismo, sino con nuestro prójimo. Él se duele cuando dañamos a un prójimo y no nos acordamos de Él, o de Cristo, o del Padre. Así que es un principio que necesitamos para que la palabra y el Señor mismo se nos revele, porque solamente Cristo se revela a través de su Espíritu Santo. Amén. Bueno, profeta, ¿cómo lo pueden contactar por medio de redes sociales, supongo? Sí, tenemos un Facebook ministerial exclusivamente, no es personal, con el que usted puede apretar de ser seguidor y va a ver las publicaciones que son públicas, contactarse al Messenger y presentaremos oraciones. Yo no contesto a casi nadie, sino me dice el Espíritu Santo, pero todas las oraciones que se piden las presentamos al Señor y Él hace su voluntad. Y el Facebook es como aparece, seguramente aparecerá mi nombre, Ariel, y el apellido B larga, o sea B grande, A, S, Z, K de kilogramo, I latina, la I común, R, Baskir. Ariel Baskir es mi Facebook, como también mi YouTube. Ahí va a poder encontrar videos de impactos de fe, milagros, sanidades, manifestaciones con palabras de ciencia y profecía del Espíritu Santo a través de nuestro ministerio, y donde estamos moviéndonos en distintos países, Latinoamérica, Europa, pronto África y Asia. Así que para que esté en contacto, o si no, esté manteniéndose presente y en línea cuando hagamos algún Facebook en live, que el Señor también se mueve poderosamente. Cuando el Señor nos indica lo hacemos. Ha habido testimonios impresionantes de todo tipo de manifestación del Espíritu Santo a través de ese Facebook Live. Así que esa es la página. En YouTube no sacamos video en vivo, pero sí en Facebook. Así que busquen Facebook, es muy fácil de encontrar porque mi apellido es único en el mundo. Así que los esperamos y esperamos que sea un medio para que el Señor Jesucristo se revele a tu vida como es Él. Don Héctor, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Y cómo lo pueden contactar? Héctor Canseco Oficial, ahí en las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Ahí tenemos unos videos, vamos a estar subiendo unos audios, unos videos. Y estamos ahí para servirles y estamos listos para conocer a más gente que nos sigue. Bueno, muchas gracias. ¿Con cuál tema nos vamos? Es el tema del álbum que nos empezó el año pasado en Texas, Estados Unidos, se llama Delante de ti. Bueno, hoy estamos delante de ti, Señor, y yo quiero agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho Amén. con cada uno de nosotros. Gracias porque hoy ha sido un día maravilloso, Señor. Gracias porque muchos nos hemos reconciliado nuevamente contigo. Aleluya. Y hemos iniciado una nueva relación y sé que a cosas grandes y maravillosas nos llevas, Señor. Bien. Tus heridas, no quiero reconocerlo, cambiaste mi vida, delante de ti me encuentro seguro, te quiero ofrecer mi adoración, tú llevaste a la cruz mis culpas, puesto tus heridas, no quiero reconocerlo, tú cambiaste mi vida.
tu nombre con mi adoración, y yo te regalo mi canción. Ahí donde está, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias por la oportunidad de poder cantar. Cante conmigo esta parte que dice así: llevaste a la cruz mis culpas, puesto tus heridas, y quiero reconocerlo, cambiaste mi vida. Oh, llevaste a la cruz mis culpas, puesto tus heridas, y yo quiero reconocerlo, cambiaste mi vida. Te quiero agradecer. Yo quiero abrir mi corazón, exaltar tu nombre con mi adoración, y yo te regalo mi canción. Te regalo mi canción, Señor Jesús. Te regalo mi canción.